Dos reuniones marcan la actualidad de este día. Una en este resort de la costa turca, muy lejos de la guerra, donde ha tenido lugar la reunión al más alto nivel hasta el momento entre Rusia y Ucrania. Invasor e invadido se han sentado a la mesa, pero no se sabe aún si habrá servido para algo. El mediador turco ha intentado arrancar a Rusia al menos el compromiso de una tregua de 24 horas, sin conseguirlo. La otra cita determinante en este día reúne a los líderes de la Unión Europea que tienen que responder a una pregunta nada sencilla: ¿cómo afrontar la dependencia energética de Rusia antes de que el recibo de la luz sea imposible de pagar? No es fácil, porque hay que encontrar sustituto al 40% del gas que consume Europa que proviene de aquel país. Lo que está quedando claro, al margen de las distintas propuestas, es que sea cual sea la solución, no va a ser barata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lejos de esas moquetas, el horror de la guerra sigue golpeando a cientos de miles de personas. Muchas huyen del país, pero no todas pueden o quieren. Y se enfrentan a una guerra que ha desatado toda su brutalidad. El mundo se estremece ante las imágenes de un bombardeo a un hospital materno-infantil. Incluso la guerra debería tener unos límites, pero hay quien no los respeta. El bombardeo dejó al menos 17 heridos y 3 muertos, entre ellos una niña. La ciudad de Mariupol está siendo una de las más castigadas por los bombardeos del ejército ruso. Están machacando objetivos tanto civiles como militares. Unas 400.000 personas vivían en esta ciudad costera antes del inicio de la invasión rusa. Por el momento el ejército de Putin ha impedido el desalojo de la ciudad, aunque se habían acordado varios corredores humanitarios desde allí. Y luego están otras consecuencias, las económicas, porque aquí ya estamos notando cómo sigue subiendo el precio del combustible, que hoy está en torno al €40 el litro. Imagínense lo que supone llenar el tanque para los transportistas que necesitan combustible para realizar su trabajo. Es uno de los primeros sectores afectados, pero puede haber más. Ahí estaba Josep Borrell diciendo que tenemos que reducir el consumo de gas desde abajo, desde nuestras propias casas y desde nuestros hogares, pero ya hay sectores que han tenido que doblar sus gastos en menos de un año y tendrán que plantearse medidas para salir adelante. Y hoy vamos a atender también a un aniversario, el de la desaparición del niño Jeremy Vargas, hace 15 años ya. A pesar del tiempo transcurrido, su familia no ceja en su empeño por encontrar respuestas, de saber qué ocurrió con él, y tienen la esperanza puesta en que el caso siga abierto para que la investigación no se olvide del pequeño. Televisión Canaria emite el sábado un reportaje especial con el testimonio de la familia de Jeremy. Hablaremos de este asunto también hoy. Pero vamos primero a esa reunión que ya ha terminado entre Ucrania y Rusia con la mediación de Turquía. Continúa sin haber un acuerdo de paz para el conflicto, ni siquiera una paralización de los combates durante 24 horas. Rusia, amenazante, afirma que no le gusta que lleguen armas a Ucrania del exterior, aunque todo apunta a que han dejado la puerta abierta, al menos a futuras reuniones. Rusia y Ucrania continúan sin acuerdo de paz tras su reunión en Turquía esta misma mañana. Los ministros de Exteriores de ambos países no han conseguido firmar un alto el fuego. Ha sido una cita de media hora fácil y difícil. Fácil porque Lavrov ha seguido su libreto tradicional y difícil porque he dado lo mejor para alcanzar una solución diplomática a esta tragedia. At least find a diplomatic solution to the humanitarian tragedy. El ministro ucraniano Dmytro Kuleba ha defendido la prioridad de formar un corredor humanitario desde y hacia Mariupol y dejar las armas durante al menos un día para solucionar los problemas humanitarios de la población civil. Por su parte, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, aseguró que su intención es la de llevar a cabo conversaciones en Bielorrusia con seriedad, no limitarlas a documentos informales, acordar asuntos que deben resolverse en el contexto de la solución integral de la crisis de Ucrania y en el contexto de brindar seguridad en el continente europeo, teniendo en cuenta los intereses de todos los países sin excepciones. Lavrov se ha comprometido a trasladar a Moscú las cuestiones expuestas, además de denunciar el envío de armas a Ucrania por parte de la Unión Europea. La diplomacia ucraniana asegura mostrarse dispuesta a continuar con las negociaciones.
Mientras la diplomacia no encuentra un camino, la ofensiva rusa sigue sin lograr tampoco grandes avances, al menos en lo que se ve sobre el mapa. Las defensas antiaéreas ucranianas podrían estar provocando una disminución de los ataques enemigos por aire. Kiev se prepara para un posible asalto en 2 o 3 días. Las tropas rusas estrechan el cerco sobre Kiev. La población de Dimer, al norte de la capital ucraniana, abandona esta localidad ante el asedio ruso. También en Irpin, al este de Kiev, cuando se respeta el alto el fuego, las fuerzas ucranianas ayudan a la población a cruzar el derruido puente de la ciudad. Teníamos una ciudad hermosa, pero ahora está destruida. Es doloroso ver cómo se está desmoronando, lamenta Anna. Este instructor ucraniano enseña a los soldados cómo se usa este lanzamisiles antitanques. Los rusos pueden entrar en Kiev, pero no se irán. Todos se van a quemar aquí, asegura. Estos medios para destruir al enemigo son bastante efectivos. Estamos agradecidos por el apoyo internacional con el armamento, mantiene este soldado. El gobernador de Kiev sitúa sobre el mapa la ubicación de las tropas enemigas. Estima que el ataque sobre la capital se producirá en 2 o 3 días y avisa: para nosotros este es el día del juicio, es una lucha entre el bien y el mal. Moriremos, pero no dejaremos que ellos se apoderen de nuestra ciudad, advierte Oleksiy Kuleba. En la Plaza Maidán de la capital ucraniana suena el himno nacional, pero los músicos de la Orquesta Sinfónica interpretan también el de la Unión Europea. Es su manera de pedir a los países occidentales que protejan el cielo de Ucrania de la agresión rusa, porque si no, Kiev se convertirá en esto: pura devastación. Desde el satélite se aprecia el antes y el después de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol tras la ofensiva de Putin por el sur del país. Desde los helicópteros ucranianos se identifican carros de combate rusos circulando ya por esta estratégica ciudad portuaria. Y todo mientras el gobierno de Putin asegura tener pruebas, aunque sin mostrarlas, de que Estados Unidos apoyó un programa biológico militar en Ucrania con patógenos mortales como la peste y el anthrax. Kiev lo niega y el Pentágono ha calificado tal acusación de absurda. Pero en las últimas horas hay un bombardeo que ha causado especial conmoción, el de un hospital materno-infantil en la ciudad costera de Mariupol, una de las más castigadas. Ucrania acusa a Rusia de haberlo hecho, además, mientras un alto el fuego estaba vigente en la zona. Según Ucrania, en ese ataque 17 personas fueron heridas y ha habido 3 muertos, entre ellos un niño. El ayuntamiento de la ciudad explica además que no es la primera vez que ese edificio es atacado. Rusia ayer se limitó a decir que no ataca objetivos civiles, y esta mañana mismo ha dicho que Ucrania miente y que el edificio estaba sin utilizar. La Organización Mundial de la Salud ayer sí confirmó que en esta guerra se ha atacado a hospitales. WHO has verified 18 attacks on health facilities, health workers and ambulances, including 10 deaths and 16 injuries. Pues lo que dice, hemos verificado 18 ataques a hospitales, trabajadores sanitarios y ambulancias, 10 personas han fallecido y 16 han resultado heridos, ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido paz, haciendo un llamamiento a Rusia para que permita los corredores humanitarios. Este organismo también ha confirmado que más de 2 millones de personas han abandonado ya Ucrania. De esos 2 millones de personas, cifra que va ascendiendo cada día, aproximadamente 1.300.000, ha pasado por Polonia, por la estación de Przemyśl en Polonia, una de las puertas de entrada de los refugiados ucranianos. Allí está el equipo de Televisión Canaria. Michel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué situación nos encontramos hoy allí? Hola. Saludos, muy buenas tardes, Roberto. Pues sí, estamos aquí en esta estación de tren, como decíamos, preciosa estación de tren, pero que lógicamente ahora esa belleza queda un poco oculta por la situación en la que se está viviendo. Vamos a entrar en ella, en ese hall, pero antes, si te parece, Roberto, vamos a hablar con Caterina. Ella viene desde Frankfurt, desde Alemania, con su coche, con un amigo, y lo que han hecho es recoger todo tipo de productos, de alimentos, de medicinas y entregarlos aquí voluntariamente. Hello, Caterina. How are you? Hi, I'm good, thank you. How are you?
What do you decide to come here to bring some supplies for the people? Sasha, my friend, and I, we just decided to go there. We made the decision last Friday. We decided actually on Monday. We asked family and friends and also the companies to maybe provide some supplies, some food and anything. And then we made a worth of 1,500 euros out of supplies and also some cash to spend on the people. Okay. So it was a successful story, I think. Yeah. Bueno, Catherine nos ha dicho que lo decidieron el pasado viernes, que el lunes se pusieron en marcha, que con sus amigos, con sus empresas, pues les ayudaron a conseguir todo este material, alimentos principalmente, también algo de dinero que se lo han entregado a la gente. Les hemos visto durante toda la mañana estar aquí, abrir el portabulto, entregarles a la gente que lo necesitaban esa ayuda. How do you feel the people need this in this situation? How do you feel the people? I think they're happy that someone wants to take care of the people, and they see that many people are here to support them. And I think they're very thankful that we're all here, and I think Europe stands together in this situation. And yeah, I hope they feel a little hope through that, through all this engagement and everything. I hope they feel hope again after leaving their country. Okay. Thank you very much, Caterina. Bueno, Caterina nos ha dicho que ella siente que la gente está muy agradecida porque ve que se preocupan por ellos. Y la verdad que la preocupación es de muchísima gente. A veces da la sensación incluso de que se desborda la ayuda porque cualquier persona puede venir aquí con un coche, con un furgón, como hemos visto, como ha hecho Caterina, cargarlo, acercarse a la gente e intentar entregar alimentos. Lógicamente eso es un gran gesto, pero también se sale de ciertos niveles de organización y puede hacer que se pierdan gran cantidad de recursos. De hecho, nosotros hemos hablado con unos amigos que llegaban desde Galicia que también estaban haciendo lo mismo que ellos, pero que les daba la sensación de que quizás esos recursos no estuvieran siendo aprovechados en su totalidad. Si te parece, Roberto, vamos a entrar en el hall de esta estación de tren de Przemysl y aquí veremos un poco más la organización que se está llevando a cabo. Aquí dentro, este es el hall, detrás nuestra están los diferentes andenes. El andén 5 es el más solicitado porque es desde el que llegan los trenes de Ucrania, y aquí lo que podemos encontrar es muchos voluntarios, también lógicamente hay muchos medios de comunicación, y entre las ayudas pues básicamente es información sobre a dónde ir, cómo poder ir a otras ciudades de Polonia, dónde están los centros de refugiados. Aquí, como vemos, también hay una especie de economato donde se pueden acercar las personas para recoger todo tipo de alimentos, todo tipo de productos de limpieza, especialmente para niños. Vemos muchos niños aquí. En esta mesa hay un mapa desplegado, como pueden ver, y la gente pregunta cómo pueden llegar a algún sitio. También vemos a muchas personas con carteles anunciando ciudades, Cracovia, Varsovia, Katowice, voluntarios para llevar a otras personas hacia esos lugares. Esto es lo que ocurre aquí, en esta estación de Przemysl, que hoy vemos algo, digamos, con menos afluencia de gente. Hemos estado otros días, Roberto, ha habido bastante más gente. Los trenes desde Ucrania tardan mucho en llegar, son muy pocos los que llegan, y evidentemente ya se está organizando algo más toda esta ayuda que están recibiendo esas personas que huyen de una guerra. Enorme la ola de solidaridad que está llegando, como estamos viendo, de toda Europa, más o menos organizada, pero siguiendo el impulso de muchísimas personas. Gracias, Michel, un día más. Buenas tardes, cuídense. Saludos, muy buenas tardes. Aquí está Michel Quintana con Gloria Torres, José Luis Loperena, enviados especiales de Radio Televisión Canaria a este lugar. Hoy está teniendo lugar otra importante reunión. Los líderes de la Unión Europea están en el Palacio de Versalles, en Francia, debatiendo los siguientes pasos en materia de sanciones a Rusia, pero también los pasos que la Unión puede tomar para disminuir la dependencia energética de aquel país. No va a ser fácil ni barato, porque hay diferentes posturas, además, entre los miembros. ¿Cómo afrontar la dependencia energética de Rusia? Esta es la mayor incógnita en estos momentos para los 27. El 40% del gas que consume Europa proviene de allí. Atacar justo ahí es clave para que tiemblen los cimientos del Kremlin. Será muy difícil y muy doloroso para los europeos, dice este experto, porque supondrá duplicar o incluso triplicar la factura de la electricidad. Pero Europa sabe que ahí está la clave. Cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa
y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. 700 millones de euros al día es lo que paga Europa aproximadamente por gas, petróleo y carbón a Rusia. Para Borrell, cada grado menos de calefacción en los hogares es una bala contra la economía rusa. Que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía. Un grado menos de temperatura en casa es un 7% de ahorro de gas ruso. También en Versalles, y con el precio de la electricidad disparado, el debate se centra este jueves en comenzar a abordar un cambio de diseño del mercado energético, algo que ya había propuesto España antes de la crisis en Ucrania. Justamente sobre el aumento en el precio de la luz y de la inflación en general, ayer hubo choque dialéctico en el Congreso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las 1000 coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Bueno, pues aquí las discusiones políticas. Ya ven que, por otro lado, Europa se plantea en serio reducir su dependencia del gas y petróleos rusos. ¿De qué manera? ¿Qué medidas se pueden adoptar a corto y largo plazo? Esto, desde luego, sea cual sea, se va a suponer un enorme sacrificio en la economía que estamos aportando ya en las facturas. La de este mes es la tercera más alta en la historia en nuestro país y subiendo. Adrián Gómez es experto en gestión energética, cofundador de Stalvia Energía y Masterchef Energy. ¿Qué tal, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes. Bueno, para que vayamos calculando un poco el recibo de este mes, será el doble de lo que pagábamos antes de la pandemia, ¿no? Así de simple. No, este mes va a ser bastante más de lo todavía que pagábamos antes de la pandemia, porque justo ahora estamos en la guerra y en una escalada de precios que están disparados, así que ahora mismo yo creo que estamos en 3 veces lo que pagábamos un febrero normal antes de la pandemia. Lo que sí que tienen que tener en cuenta los consumidores, empresas y particulares, es que el recibo, los costes anuales generales de la energía de una vivienda o de una empresa, que estos son palabras mayores, en el 2022 nos van a salir por el doble de lo que pagábamos un año como el 2018 o el 2019 antes de la pandemia. Bueno, y la tendencia es que vaya a subir más, que esto no vaya a disminuir a corto plazo. En el corto plazo, en los próximos 2-3 meses, las previsiones de futuro son malas, son de precios que no sabemos lo que va a ocurrir, por lo tanto, el que quiera ir a comprar energía hoy o el próximo mes se va a encontrar con unos precios de incertidumbre y muy altos. Adrián, de cara al corto plazo precisamente, ¿es factible la propuesta de Borrell de reducir un poco el consumo, de bajar un poco el grifo del consumo de la calefacción, etcétera? Como gestor energético, para mí, creo, desde hace muchos años que trabajo haciendo auditorías energéticas y viendo empresas y viendo tipos de negocios, grandes consumidores y pequeños consumidores de energía, no solo ahora. Es decir, esta herramienta y esta arma es fundamental para todos para garantizar la supervivencia. Es decir, el ahorro energético, la eficiencia energética es una herramienta que tenemos hoy ya disponible, que es detectar dónde consumimos más en nuestro particular, en nuestra casa y también principalmente en los grandes consumidores, en los hoteles, en las residencias, en los talleres, en las empresas que consumimos energía, detectar dónde consumimos energía y reducir ese consumo si es necesario o no, tener encendidas las luces, si es necesario o no, tener encendida la calefacción. O sea, hacer una especie de inventario de lo que estamos gastando y detectar dónde podríamos ahorrar un poco. Pero tú me lo dirás, ¿esto no es el chocolate del loro? No, para nada. El problema que tenemos es que venimos de una época de abundancia energética, la energía siempre ha sido económica, ahora podemos ver que la energía es un bien escaso y muy lujoso. Hasta ahora era así, pero no éramos conscientes. Ahora vemos que nuestra dependencia
energética es totalmente de otros países, el gas viene de Argelia, el gas viene de Estados Unidos, ahora lo vamos a comprar en Estados Unidos, Rusia nos ha limitado el grifo, por lo tanto la energía, debemos ser conscientes que hasta ahora pues teníamos un flujo de energía muy bueno, muy propicio y de repente pues ya no lo es, por lo tanto la mejor arma a corto plazo es detectar dónde estamos derrochando energía y zanjarlo y cortarlo. Según tu experiencia, Adrián, ¿en qué gastan más las empresas en general sin saberlo? Está claro, calefacción. El aire acondicionado y la energía térmica es el 60%, el 50% en los edificios de hoteles, oficinas, en las viviendas. El frío de los refrigeradores, como en las casas donde más se consume energía, es el frigorífico. Está siempre encendido, está siempre refrigerando. Por lo tanto, hay que reducir siempre en energía. Los que tenemos un clima templado, yo estoy en Barcelona, Alicante, tenemos la suerte de que podemos abrir ventanas. Los que viven en un clima un poco más complicado, pues tienen que ir a regular temperaturas. Sí, aquí a lo mejor en Canarias, por ejemplo, en calefacción igual no gastamos, desde luego, tanto como en la península, pero a lo mejor el aire acondicionado sí que en determinadas épocas nos lo podemos hacer mirar un poco. Porque claro, esto es a corto plazo. La Unión Europea se plantea otras medidas a largo plazo, desde utilizar el carbón, la energía nuclear de nuevo, etcétera, muchas que están sobre la mesa, pero claro, esas todavía hasta que se note su efecto tardaríamos bastante, ¿no? Ese es el tema. Se está volviendo a hablar de energía nuclear como una solución que podemos tener aquí en casa en Europa y se está hablando de otras cosas. En general, la tendencia y el programa estaba claro, la transición energética estaba claro, primero unos objetivos 2020-2030 y una cita 2050. El problema es que ahora hay que acelerarlo todo y no se puede construir una central nuclear de hoy para mañana. Es decir, eso es muy difícil. Habrá que trabajar y estudiar muy bien cómo traer las nuevas tecnologías, las energías renovables, el coche eléctrico y estas cosas, estas tecnologías que podemos implementar desde ya. Claro. Adrián Gómez, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, que vaya muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida para contar muchas cosas que tienen que ver pues, con lo que está ocurriendo en este punto del planeta, en este punto de Europa. En esa estación, por ejemplo, en Polonia, por la que pasan muchísimas personas tratando de salir de esa guerra, de huir de esa guerra en Ucrania. Muchas cosas que pasan por el coste que está teniendo esta invasión rusa en Ucrania para nuestros bolsillos. Enseguida volvemos. Seguimos en Atlántico Noticias hablando de la inflación disparada en prácticamente todo el mundo, en muchos productos. Quizá uno de los más sensibles a los conflictos, sin duda, la gasolina, los combustibles, cuya subida además notamos todos. Hoy hemos encontrado en las estaciones de servicio, en una cualquiera, estos precios. Probablemente incluso sean mayores, son superiores ya que hace unos días. En la península, desde que empezó la invasión el pasado 24 de febrero, la gasolina se ha encarecido un 10%, el diésel un 14%, y llega prácticamente a los 2 euros. Aquí en las islas, como han podido ver, estaba en torno al 1,35, 1,36. Nos han llegado fotografías de La Gomera con la gasolina a 1,60 el litro. Esto en parte se debe por el alza del precio del crudo en los mercados. De acuerdo a la Asociación Española, el alza de crudo en los mercados, como estamos diciendo, y hay unos acuerdos en torno a ese combustible. La subida del carburante va a afectar a todos, sin duda, pero sobre todo a los profesionales. Juan Antonio Martel es presidente de la Asociación de Transportistas de Canarias. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, si a nosotros nos cuesta ya un dinero llenar el tanque, me imagino a quien tiene que llenar un tanque 10 veces mayor. Ustedes estarán sufriendo ahora especialmente esta subida de combustible, ¿no? Bueno, desgraciadamente ahora mismo estamos en una situación muy difícil de llevar a cabo. Nos cuesta subirnos a nuestros camiones y a nuestras guaguas diariamente porque sabemos el problema que tenemos. Llenar el depósito cuesta una fortuna
no hemos alcanzado esto, es histórico, esto no lo habíamos alcanzado nunca, y vernos en esta situación ya de por sí es un sector ruinoso. Ahora ya estamos en pérdidas total y absoluta. Salir a trabajar es costarnos dinero. Increíblemente es costarnos dinero. O sea, no Mucho les es rentable, dinero. con el precio, con los combustibles así, con este precio así, a ustedes no les es rentable el trabajo que están haciendo. Si esto se sostiene unos cuantos días, será la ruina del sector y entraremos en un desastre total y rotundo. Total y rotundo. El autónomo y las pequeñas pymes ahora mismo no podemos sostenernos ni un minuto. Es algo asombroso. Y no podemos repercutir el precio, como se hace en otros sectores o estamos viendo en la bolsa de la compra, que todos pagamos el aceite ahora por encima de cómo estaba, pero si necesitamos aceite, vamos y la pagamos. Es algo inaudito. ¿Por qué inaudito. no pueden repercutir el precio o por lo menos subirlo un poco, Juan Antonio? Bueno, esto es un sector que siempre se les repercute todo y todo lo absorbe y lo asume, y es un sector muy desestructurado donde el precio siempre lo manipula el cliente y las grandes logísticas, y ahora mismo poder aumentar el precio es el cliente decirte que no te puede pagar, con lo cual al final es la misma ruina. Es decir, no, es imposible, es algo que no está contemplado. Así como en el transporte el transporte marítimo, hay un impuesto que es el VAT, y según cómo suba o baje tiene ese incremento, nosotros en transporte no. Se acaba de crear una norma para que podamos incrementar los precios paulatinamente, pero no se contemplaba este tipo de cosas que va fluctuando de un día para otro, ¿no? Hoy vemos cómo ha subido casi 20 céntimos más el litro de combustible. Esto es inaudito, es algo... lo que se ve en la gasolinera no es la realidad, porque las gasolineras, muchas de ellas no tienen actualizados los precios todavía. Pero aquellos que compramos combustible para el suministro a granel de nuestros vehículos es donde sabemos lo que estamos pagando día a día. Caramba, Juan Antonio, pues la tendencia, aparentemente, según todos los expertos, es que siga subiendo. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? ¿Están hablando con alguien? ¿Han solicitado algún plan de actuación para el sector? Ahora mismo, ayer se reunieron en el Comité Nacional todas las organizaciones nacionales y se le ha trasladado al gobierno la situación, y esperamos que haya una respuesta pronto y se nos dé algún tipo de ayuda, como ha pasado en otros países como en Portugal, en donde están ayudando al sector del taxi y al sector del transporte de mercancías y viajeros. Esperamos que esto surja aquí, porque si no va a ser el cierre total y absoluto de nuestra actividad. Bueno, pues Juan Antonio, espero que haya suerte y que la cosa vaya mejorando, que se encuentre por lo menos una vía de solución. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya ven, ¿quiénes son los primeros que se encuentran con problemas por esa subida del combustible? Pues entre otros los transportistas. Llevamos unos días repasando sectores que ya están sufriendo en sus carnes, en sus bolsillos, esta situación. Hoy es Ucrania la que pasa por un momento muy duro. Sin embargo, en octubre, hace solo unos meses, cuando nadie imaginaba un conflicto, una guerra a esta escala, un colectivo folclórico ucraniano tuvo un bonito detalle con la isla de La Palma. Es este. Los que cantan son ucranianos, es un coro ucraniano. Todavía no había guerra y aquí en Canarias estábamos en La Palma atentos a esa erupción. En La Palma la estaban sufriendo. Bueno, pues el coro Beriovka decidió interpretar con sus trajes típicos esa canción. Oigan, y además muy bien, con buen acento, ¿verdad?, de folclore canario. La situación ha cambiado dramáticamente, pero la música sigue siendo importante para aliviar una situación tan grave como la que se está viviendo en aquel país. Esta imagen ya la han visto más de 15 millones de personas. Se ha hecho viral. Bueno, la que canta es Amelia, tiene 7 años y pasa muchas horas estos días en un refugio.
se puso a cantar la principal canción de la película Frozen. El vídeo se ha viralizado en todo el mundo hasta el punto de que le llegan mensajes de apoyo de todo el planeta, también de la cantante del tema original. Sabemos lo que es Frozen, ¿no? Para muchas niñas, para muchas personas. Bueno, antes veíamos el brutal bombardeo al que fue sometido el edificio de un hospital en Mariupol. En estas imágenes vemos a militares ucranianos desactivando un proyectil ruso que no llegó a explosionar en esta zona. Y ya ven que lo hacen por las bravas, con una botella de agua, lo que parece que es una botella de agua, y ahí se ve cómo van desenroscando y finalmente sacan el percutor de ese enorme proyectil que podría haber explotado, pero por suerte no lo hizo. Hello, this is Maria Avdieva from Kharkiv, Ukraine. Today is the 8th of March and I'm right now in the district. Hola, soy María de Kharkov, en Ucrania. Lo que nos dice esta persona que graba estas imágenes el martes, concretamente, en ellas nos muestra y nos cuenta que está todo destruido a su alrededor. Las casas no tienen ventanas, no hay calefacción ni electricidad debido a los bombardeos. Añade que no sabe cuándo podrá la gente volver a sus casas. Enseña esas ruinas y pide que nos imaginamos cómo de fuertes han debido ser esos bombardeos. Es la ciudad de Kharkov, les recordamos, al norte, una de las más castigadas por los bombardeos rusos. Bueno, Kharkov no se libra tampoco de los ataques a su patrimonio. La guerra está dejando pérdidas irreparables en el legado histórico y cultural. En esa ciudad intentan poner a salvo, como sea, las obras del Museo de Bellas Artes, que aún han podido salvarse de las bombas y misiles. Este operario recoge los miles de cristales hechos trizas tras el impacto de las bombas en la fachada del principal museo de Kharkov. No queda ni una ventana intacta, por tanto, no hay una temperatura o una humedad adecuada para la conservación de las obras, advierte la jefa del Departamento de Arte Extranjero del museo. Cubren con sábanas o con lo que encuentran todos los artículos que pueden. En total, este edificio alberga cerca de 25.000 obras. Marina Filatova enumera los ilustres pintores que protagonizan esta colección del Museo de Bellas Artes de Kharkov, una de las más grandes de Ucrania. Pinturas, muchas de ellas de artistas rusos de su propia nación. Esto es simplemente una barbarie, lamenta. Algunas han podido ponerse a salvo en estancias interiores. Trabajaremos y haremos lo posible para salvarlo todo. Estamos quitando las pinturas y escondiéndolas. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para preservarlas, cuenta Marina. Y asegura que así lo seguirán haciendo. Intentarán que el color se imponga a esta página gris de la historia ucraniana. La inflación se dispara, el encarecimiento del dinero, la subida de precios. Hoy todo es más caro que hace unas semanas. Son las consecuencias de esta guerra notables ya en todo el mundo. En Latinoamérica los productos básicos son cada día también más caros, al igual que la energía y el combustible. En Estados Unidos, por ejemplo, la gasolina ha alcanzado precios récord. Las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania no solo afectan a los países europeos. Las sanciones internacionales impuestas al Kremlin pasan factura a nivel global. Se dispara la inflación y la subida de los precios también es una realidad en el continente americano. Nos aumentan hasta cada 8 días nos suben el precio, ¿no? El kilo de pechuga anteriormente en diciembre todavía la teníamos a 85 pesos el kilo. A hoy de enero para acá a 105. Ha subido el azúcar, el huevo, el frijol. En México, por ejemplo, el índice nacional de precios al consumidor aumentó un 0,83% en febrero con respecto al mes anterior. La inflación impulsa al alza los precios de los productos básicos. Se paralizan las producciones y se suspenden las exportaciones, por lo que los suministros no llegan a otros países. El gas y la gasolina alcanzan precios récord en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Ha subido demasiado. Es un precio muy alto y no tenemos ahorita la economía para estar pagando esa cantidad de dinero. Un galón de gasolina que equivale a 3,8 litros, $4.25 según el promedio nacional americano. En estos momentos, tanto la energía como el combustible son mucho más caras. En este momento los conductores están pagando $5.57
en promedio por galón. Los Ángeles y California registran los precios más altos. Los conductores americanos gastan una media de $20 más para llenar el tanque de sus vehículos. Bueno, pues en Estados Unidos el combustible barato casi que es cuestión de Estado y está empezando a subir. ¿Cómo se lo tomarán en aquel país? Hablamos con María Rosman una semana más. ¿Qué tal, María? Hola, buenas tardes. ¿Cuánto de media? Porque habrá estados, habrá de economías, pero el litro de gasolina en Estados Unidos, ¿cuánto puede estar? Pues viene estando a unos 82 céntimos de euro. Es decir, para nosotros es baratísimo y ha subido mucho, no solamente a raíz de la guerra, sino también la inflación que venimos sufriendo después de 2 años de pandemia. Pero es interesante, ¿no?, la diferencia tan grande que tenemos de precio del litro aquí en Canarias con Estados Unidos. Sin embargo, a ellos les parece que ha subido mucho porque obviamente se nota, pero sigue estando mucho más por debajo de lo que estamos nosotros. Si les llegan nuestros precios, los que tenemos aquí, y no digamos los que tienen en la península, eso ya es la revolución completa, ¿eh? Porque allí se entiende que el combustible es casi como el agua, un bien que tiene que estar ahí, además un precio asequible siempre, ¿no? Sí, es que de hecho, bueno, las distancias son tan grandes que realmente es imposible poderte desenvolver en Estados Unidos, en cualquier ciudad, si no tienes un coche, sobre todo ya si te vas a la zona de los suburbios, es imposible realmente. Y además los coches son más grandes, los tanques son más grandes, la gente está acostumbrada pues a poder conducir a cualquier parte si lo necesitan, y todo eso pues es posible debido a que el precio del combustible es mucho menor que aquí, pero aún así pues lo están notando porque se ha duplicado en muchos lugares el precio del combustible. Por supuesto, con eso viene el aumento de los precios en todo lo que es al consumo realmente, ¿no? Claro, Estados Unidos con todo ha tomado una decisión difícil, que es dejar de comprar petróleo a Rusia, o sea, con lo cual eso podría aumentar más todavía la situación. Y por supuesto que tiene un impacto. Es verdad que Estados Unidos, con respecto a Europa, no consume la cantidad de productos de combustible o de gas ruso como consumimos nosotros aquí en Europa, pero sí que lo notan, ¿no? Y eso repercute de alguna manera. Pero bueno, era lo que tenían que hacer, curiosamente, ¿no? La gente decía que Estados Unidos ponía sanciones a Rusia, pero siguen comprándole el petróleo, y ahora que dejó de comprar el petróleo, pues siguen criticando a Estados Unidos también. Da igual. Claro, pero mira, que ante la falta de un vendedor, la administración norteamericana busca otro, y lo ha encontrado en Venezuela. El régimen chavista de Maduro ya no es un paria, y Maduro acepta gustoso a su nuevo amigo. Miren cómo cambia su discurso en apenas una semana. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Bueno, parecen otra persona, María. Los intereses geopolíticos a veces hacen extraños compañeros de cama, ¿verdad? Exactamente. De todos modos hay que tomarlo un poco también con cautela, porque Estados Unidos no se ha comprometido en nada con Venezuela en estos momentos. Supuestamente esto fue simplemente una visita para, de alguna manera, tratar de ver si hay algún tipo de posible solución que sería incorporar o quitar sanciones a Venezuela para que puedan utilizar sus refinerías en el Golfo de México para poder acceder a ese petróleo de Venezuela. Pero yo creo que esa aproximación inicial me parece a mí que no va a continuar, porque entendamos que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Y hay que ver, porque realmente, por supuesto que en Estados Unidos se está criticando muchísimo incluso explorar esa medida. O sea, que tú no crees que vaya a ir más allá en principio. Yo creo que no, habrá que verlo. Yo creo que sería un error dejar de comprarle a un tirano para comprarle a otro, pero es verdad que hay que ser prácticos y que en la economía en la que estamos el petróleo hay que buscarlo en alguna parte, pero no creo yo. Además, la producción en Venezuela de petróleo con Maduro realmente se ha estancado, se ha caído. No creo que realmente pueda ser la solución. No sé yo si hiciese falta, si se acercarían o no realmente, pero hay un último apunte que quiero comentar contigo y que nos llega también precisamente de Estados Unidos. En el estado de Georgia esperan una lluvia de arañas gigantes.
no es una película friki, ¿eh? Hay una especie de araña, ahí las tienen, se llaman arañas joro, que ha llegado de fuera, se están expandiendo a una rapidez que preocupa. Son inofensivas por suerte, pero pueden tener el tamaño de un puño, de esos colores llamativos. Y además pueden volar, porque forman una especie de paracaídas con sus redes, así que viajan centenares de kilómetros llevadas por el viento. No sería de extrañar que alguien de repente vea, me lo estoy imaginando, uno de esos paracaídas con una araña del tamaño de un puño venir hacia tu cara con eso. Sí, y de hecho no es una, serán cientos, y no solamente en el estado de Georgia, sino también en la costa este se espera que estas arañas japonesas, que ya han empezado anteriormente a verse en Georgia, ahora lleguen en cantidades bastante mayores, ¿no? Y es curioso porque sí es verdad que son inofensivas, pero son muy buenas tejedoras y no solamente hacen esos paracaídas tan bonitos con los que pueden viajar hasta 100 millas por hora, sino que además construyen unas redes preciosas, unas telarañas preciosas, a los que les gusten, claro, en forma de circular, que pueden abarcar campos, estadios completos, casas, y verse todo, bueno, en plan película de terror. Sí, los que somos un poco aracnofóbicos, ¿eh? La verdad es que nos imaginamos esa imagen y no... Son bonitas, son de colores, sí, pero sí. Es verdad que son grandes y no creo que a nadie le apetezca encontrarse con arañas volando. Ahí en la tele. Bueno, pues veremos. La próxima semana veremos cómo están llegando esas arañas gigantes o qué está pasando realmente con ellas, pero no es una tontería y no es de broma, ¿eh? De verdad que están preocupando en estos estados donde esperan la llegada de cientos de ellas. María, gracias. Será hasta la semana que viene. Bueno, y se cumplen 15 años desde que Jeremy Vargas, que apenas contaba con 7 años, desapareciera en la localidad Gran Canaria de Vecindario. Un equipo de esta casa ha hablado con la familia, que sigue buscando respuestas a lo que ocurrió aquel 10 de marzo de 2007. Raquel Guillán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Como cada 10 de marzo, como has comentado, la familia de Jeremy Vargas ha querido mandar un mensaje públicamente para recordar que siguen buscando respuestas a lo que sucedió aquel 10 de marzo de 2007 en el solar contiguo a la casa de los abuelos de Jeremy hace hoy 15 años y se cumplen en un momento clave tanto para la familia como para la investigación, y es que después de que se cerrase el caso en 2017, hace apenas 6 meses, la familia conseguía que el juzgado de San Bartolomé de Tirajana reabriese el caso, pero esta mañana Itaiza nos ha comentado que no se han aceptado los recursos presentados por la familia y ya han presentado otro con la esperanza de que se pueda celebrar un juicio. No veo que este juez tenga ninguna intención de llegar hasta el final porque le estamos presentando unas pruebas que están ahí y ni siquiera nos deja practicarlas, no nos deja llegar hasta el final, sino más bien busca impedimentos, busca por dónde salir para que no se practiquen esas pruebas. Bueno, con motivo de esta fecha, el sábado se va a emitir una pieza, un reportaje, en el que se profundiza, Raquel, en la versión de la familia. ¿Qué vamos a encontrar en ese reportaje? Pues Roberto, en este reportaje, 15 años sin Jeremy, historia de una desaparición, encontraremos, como dices, esa versión de la familia, esa historia, esa realidad que han vivido ellos a lo largo de estos 15 años, que sin duda es muy dura y que quizás no hemos conocido a través de los medios, a pesar de que hemos hablado muchas veces con ellos, ¿no? Como han sido esas llamadas falsas que empezaron desde el primer momento, que han hecho mucho daño y que todavía hoy en día siguen recibiendo, o la aparición del nombre de un sospechoso después de tantos años, ¿no? Nos van a relatar cómo se vive, cómo lo han tenido que gestionar y cuál ha sido la realidad la más cercana, ¿no? Claro, porque para la familia, Raquel, está muy claro quién es el culpable. Sí, Roberto, para ellos hay una serie de pruebas claras que señalan al que ya ha sido sospechoso en esta investigación anteriormente, a Antonio Ojeda el Rubio. Como decíamos, el caso se cerraba en 2017 y hace apenas 6 meses la familia presentaba pruebas y testimonios que señalan a este hombre como el principal responsable, y se ha conseguido reabrir el caso, pero como nos comentaba Itaiza, ahora están a la espera de que se pueda aceptar un nuevo recurso para seguir intentando que se celebre ese juicio que pueda sentar en el banquillo a Antonio Ojeda Bordó. Claro, porque su esperanza es que el caso se mantenga abierto para encontrar pistas definitivas. Así es, lo que le preocupa a la familia es que se vuelva a cerrar el caso, que no se tengan en cuenta estos testimonios o estas pruebas presentadas por último, porque por supuesto ellos siguen confiando en la justicia como una herramienta para saber qué le pasó a Jeremy ese 10 de marzo de 2007. Bueno, pues recuerden, lo podrán ver el próximo sábado, este reportaje a las 8 menos 5 en Noche de Reportajes. Gracias, Raquel. Gracias, Roberto. Buen día.
Bueno, y van a ver un aparatoso rescate en aguas de Colombia, donde un velero que navegaba desde Cartagena hasta Jamaica se vio en apuros al ser arrastrado por la corriente. Esto provocó que la embarcación encallara. La tripulación, formada por algunos ciudadanos españoles, tuvo que ser rescatada por la Armada colombiana. Vean. Este es el velero Sion. El viernes zarpó de Cartagena hacia Jamaica, pero las corrientes lo llevaron hacia un arrecife cerca de San Andrés y encalló. A primera hora, un helicóptero salió en su búsqueda. Un rescatista de la Armada por cuerda bajó al arrecife para coordinar la operación que debía hacerse en el agua. El mar estaba muy picado y meter un bote guardacostas al arrecife era imposible. Así que se activó un plan de ayuda con los pescadores de Cayo Bolívar. El hombre de la Armada en la proa de la embarcación guió al pescador. La primera en ser evacuada fue una mujer. Colóquese de este lado. Con su chaleco salvavidas se fue acercando a la embarcación. El raizal y el guardacostas la guiaron. Los náufragos fueron llevados hacia Cayo Bolívar y de allí en helicóptero a San Andrés, donde recibieron atención médica. La Armada ha puesto todos sus medios, no solamente humanos, sino materiales, incluyendo helicóptero, incluyendo barcas salvavidas, y nos han atendido, nos han asesorado en todo momento. En los próximos días, una fragata de la Armada intentará desencallar el velero. Bueno, un apunte de México. Su presidente, López Obrador, ha dado la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, de visita oficial. Eso sí, ha insistido en su idea de que las empresas españolas abusan de México o abusaban de México. Álvarez ha dicho que las relaciones entre ambos países no dejan de crecer. México no es tierra de conquista, pero eso no significa ruptura de relaciones. Qué bien que está aquí el canciller en nuestro país, bienvenido, ya lo dije. No sé muy bien qué quiere decir pausa. En cualquier caso, mi visita hoy en día lo que hace es acelerar esa relación, que no es nada nuevo, se acelera ya desde hace muchos años, año a año. Bueno, ya ha fallecido David Bennett. Fue, se lo recordamos, el primer humano en ser trasplantado con un corazón de animal, con un corazón de cerdo concretamente. Bennett tenía 57 años, recibió el órgano de este animal modificado genéticamente el pasado 7 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Allí permanecía ingresado, sin aparentes síntomas de rechazo, pero desde hace unos días su estado de salud empeoró. Aún se desconocen las causas del fallecimiento, pero el equipo médico responsable de esta operación pionera va a ser públicos los resultados de la autopsia. Recuerden que es la primera vez que se produce esa operación y que es desde luego todo un hito que esta persona haya podido vivir hasta 2 meses con ese órgano. Bueno, ya está aquí Antonio Cárdenas. Empezamos con él nuestro recorrido alrededor del mundo fijándonos en un volcán, el Merapi, en Indonesia. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, nos vamos a ir hasta Indonesia para ver las imágenes de ese volcán en erupción. Ahí lo tenemos, fíjate. Es el volcán activo más importante de Indonesia. Se dice, allí tienen registros desde el año 1000 hasta la actualidad y dice que ha entrado en erupción por lo menos 80 veces en este tiempo. Indonesia, que es una región del mundo que tiene 150 volcanes, es la región del mundo con más volcanes. Vamos a ver ya un mapa otra vez, vamos a actualizarlo, ese mapa de todas las erupciones que hay en todo el mundo. Tenemos ahora mismo 24 erupciones en estos momentos, no volcanes activos, sino volcanes en erupción. Ahí tenemos muy cerca de ti, pues lo tenemos ahí al lado, ¿no? Indonesia, encima de Australia, y el volcán que está justo a la derecha, al este de Australia, es el volcán activo que lleva más tiempo en erupción. ¿Sabes desde cuándo? Desde 1774. O sea, varios siglos en erupción, y uno de los que también lleva mucho tiempo en erupción es el volcán Stromboli en Italia, que también tenemos imágenes de estos momentos, de la erupción que lleva desde el año 34, si no me equivoco, son estas imágenes. Y recuerdan, desde entonces, desde entonces soltando lava, mira. Desde entonces, y recuerdan mucho a la erupción del volcán de La Palma. ¿Por qué? Porque el del volcán de La Palma se llamaba erupción stromboliana, recordarás, con estas explosiones, pues ya tiene su nombre de aquí, del volcán Stromboli. Bueno, y hablábamos también de sequía, pero gracias al Copérnicus, al satélite europeo Copérnicus, podemos ver los efectos realmente de esa sequía que estamos padeciendo, sobre todo en la península. Claro, muchas veces decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, 2 imágenes valen más que 2000 palabras a lo mejor.
Fíjate, marzo del año 2021, marzo del año 2022, la diferencia del verde en esta fotografía está clara. Este es el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Fíjate la cantidad de verde que tenía hace justo un año y la ausencia de agua como ha hecho que ese verde haya ido desapareciendo. Y las lagunas también, ¿no? Exacto, claro, porque no solo vegetación, sino también ese agua que debería estar entrando. Dos datos, Roberto. Cuando terminó enero dijimos que había sido el mes de enero, el segundo mes de enero más seco en España desde que empezó el siglo XX. Bueno, desde que empezó el siglo XXI, perdón. Pues ahora estamos en el segundo mes de febrero, ha sido desde que empezó el siglo XXI. O sea, el segundo mes de enero más seco y también el segundo mes de febrero más seco desde 2021. Y lo que estamos viendo es una evolución del nivel que tienen los embalses en España. Fíjate en este dato de 1995, 43,5. Bueno, todo había sido superior hasta el 43,9 del año 2022, que está casi a la misma altura que lo que tuvimos en 1995. Y fíjate un dato comparativo, en 2014 teníamos un nivel de agua en los embalses casi el doble de lo que tenemos ahora en 2022. Por tanto, la situación está siendo crítica. Por suerte, en este inicio de marzo ha llovido algo, a ver si esos embalses van subiendo. Bueno, a ver, por cierto, también un fenómeno en el que tienen que ver las montañas, las nubes, los vientos de Canarias. A ver, ¿cuál es? Y vamos a recurrir otra vez a Copérnicus. Ahí lo tenemos, Roberto. Este fenómeno no se da habitualmente, pero sí que tiene que ver, como tú decías, el viento, las nubes y también las montañas de Canarias. Lo normal es que veamos el mar de nubes, ¿no? Eso sí estamos habituados, en el que entran en conjunto esos tres elementos, pero son estos vórtices que se crean, esas especies de calles, esos remolinos de nubes que pasan cuando las nubes pasan un poquito más alto, también con viento del norte y el nordeste, y se forman estas calles al suroeste de las Islas Canarias. Un fenómeno interesante que compartieron en Copérnicus esta Parece semana. un cuadro de Van Gogh, ¿verdad? Esa forma de Parece pintar, ahí ¿no? pintadas, O sea, como foto de satélite. Esas noches estrelladas de Van Gogh, sí, exactamente. Bueno, y otra cuestión que nos lleva a la rivalidad antaño entre Moscú y Washington, ¿no? Sí, que tiene que ver con la carrera espacial. Claro, en su momento aquella Guerra Fría de los años 60 desembocó en la carrera espacial y se sacaron fotos, por suerte, en el Apolo 11 como esa. Esa es una de las primeras fotos, bueno, la primera foto de un ser humano en la Luna. Bueno, pues ahora han sido una serie de fotografías, no solo del Apolo 11, sino de varias misiones de Apolo, desde la 8 hasta la Apolo 17, han sido subastadas y han, como te puedes imaginar, pagado precios millonarios por todas estas fotografías. Mira, esta es una imagen de la subasta en la que se subastaba esta otra imagen muy icónica, ¿no?, de la Luna con la Tierra al fondo. Una subasta en Dinamarca y han sacado miles de euros, bueno, de dólares o de coronas danesas en ese caso, por fotografías como esta, muy icónica, que se ve en el reflejo del casco, también la imagen de la nave espacial de Apolo 11, que alunizó en el año 1969. Gracias, Antonio. Hasta mañana. Bueno, hablamos mucho estos días de Kiev, el nombre ruso de la capital ucraniana, cuando hay una palabra Kiev, que es el nombre de la capital en ucraniano. Bueno, como muestra de apoyo a ese país son muchos los que piden que lo pronunciemos de esa otra manera. Ucrania lleva años pidiendo que su capital se denomine Kyiv, denominación en ucraniano. Sin embargo, hasta ahora internacionalmente se la conoce como Kiev en ruso. Incluso en 2018 se puso en marcha una campaña por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano para que internacionalmente se la reconociera de esta manera. Todo un proceso histórico, esto viene de muy antiguo, es una reivindicación que siempre surge en los momentos en que hay tensión con Rusia. Se trata de una cuestión ideológica. Ahora, una vez iniciada la guerra, los países aliados han comenzado a cambiar el nombre en apoyo a Ucrania. En estos casos, cuando se da un conflicto de esta naturaleza, una invasión y consiguientemente una guerra, es una manera de posicionarse a favor de ese país, en este caso, que está sufriendo esa invasión y esa guerra. El debate ha vuelto, sobre todo a las redes sociales, donde muchos ciudadanos discuten ya si la capital ucraniana se debe denominar de una manera o de otra. Bueno, lo importante en todo caso es entendernos. Tenemos precisamente imágenes en directo desde Kiev o desde Kyiv, en la que podemos observar un punto de vista distinto al que estábamos viendo hasta ahora, porque de la Plaza Maidán nos vamos a este punto en el cual observamos las barricadas de fondo que se están colocando ya en distintos puntos de acceso a la capital, en espera de ese
combate de ese asalto de las tropas rusas que siguen concentrándose a varios kilómetros de la capital y cuya entrada o cuyo ataque a esta pues podría ser en cualquier momento. Estas son imágenes de una calle cualquiera hoy en el centro de Kiev. La guerra se recrudece, la preocupación afecta a todo el planeta, son muchos los que hacen lo que pueden para que cese este conflicto. En Alemania y Lituania, 70 artistas participaron en una acción consistente en dejar mensajes, pero en sitios bien visibles. Ahí ven algunos de ellos, mensajes que piden la paz en Ucrania, o que recuerdan a Putin que tendrá que ser juzgado por sus actos. Con estas imágenes y este deseo de paz, nos despedimos hoy. Ya saben que enseguida llega Paco Luis Quintana con Telenoticias 1 y nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.